Pero estoy hablando de una relación entre dos partes, entre Dios y el hombre. Pero pregunto, ¿qué puede hacer el hombre para constituirse en una persona justa delante de Dios? ¿Acaso podrá justificarse por guardar las obras de la ley? No. Pablo dijo, no, el hombre no se justifica por guardar las obras de la ley. ¿O se justificará el ser humano por una obediencia perfecta ante Dios? No, porque ningún ser humano tenemos la capacidad de obediencia perfecta. ¿Se justificará el ser humano por unos ritos religiosos que cumpla semanalmente? No, porque el rito religioso no salva ni justifica a nadie. El hombre, el ser humano, hombre o mujer, joven, anciano, niño, quien sea, es impotente para justificarse delante de Dios, porque el pecado es más poderoso que el ser humano. El pecado ni siquiera es primeramente el pecado ni siquiera es una mala intención o una mala acción. ¿Saben qué radica lo primordial del pecado en el ser humano? Radica en que el hombre quiere establecer sus propias normas para justificarse ante Dios. Pablo dijo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Con eso Pablo estaba diciendo, ningún hombre de ninguna manera se puede justificar ante Dios. Pastor Mario, ¿qué nos está diciendo? Que no nos podemos justificar ante Dios si no hay medios, si no es por obedecer la ley, si no es por el rito religioso, si no es por la obediencia, si el pecado es más poderoso que nosotros, si el pecado nos vence y nos domina, entonces, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Aquí viene el secreto de la justicia de Dios. Y aquí viene la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia de Dios no consiste en lo que el hombre pueda hacer para agradar a Dios, sino lo que Dios ha hecho para salvar al ser humano. En eso consiste la justicia de Dios. No es lo que yo hago para justificarme delante de Dios. No es mis capacidades, no es mi virtud. La justicia de Dios consiste en lo que Él, y solamente Él, hizo para salvar a hombres y mujeres por todas las edades. En eso consiste la justicia de Dios. Así que, viéndola así y a la luz de las Escrituras, ya no depende del hombre, depende de Dios, depende del Señor, depende del soberano. Esta justicia de Dios se manifiesta en que Dios, ante el pecado, no desata su ira, no desata su juicio. ¿Saben qué consiste esta justicia de Dios? Que Dios no se deja llevar por la ira frente al pecado del ser humano, ni por el castigo, ni por la venganza, sino que a pesar de la actitud rebelde del ser humano, Dios hace prevalecer su salvación, hace prevalecer su soberanía, hace prevalecer su perdón y hace prevalecer su gracia por siempre. Le estoy diciendo que ante su pecado y ante mi pecado, ante el pecado de la humanidad,
Dios no se dejó llevar por la ira, por la venganza, por el juicio que sentencia a muerte, sino que Dios en su misericordia dijo: amo a este pueblo, tengo misericordia de este pueblo, no me dejo llevar de la ira, no me dejo llevar del juicio, por el contrario, voy a salvarlos, voy a rescatarlos, voy a restaurarlos, salgo a auxiliarlos. Dios se constituye en un auxiliador de todo hombre y toda mujer que clama y busca la misericordia de Dios. Dice el Salmo 85, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Sí, Dios reprimió todo el enojo. ¿Por qué Dios reprimió el enojo? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Y en consecuencia, ¿quiénes merecían muerte? Todos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no se dio a la ira, no se dejó llevar por el ardor de su ira, sino que se contuvo, diciendo más bien: yo hago algo para salvar a este pueblo. Y quiero ilustrar esto de la justicia de Dios para que ustedes más o menos visualmente vean de qué se trató la justicia de Dios, no la nuestra, sino la justicia de Dios. Voy a pedir un voluntario aquí de la bancada primera, el que quiera venir. La cosa no va a ser complicada. Muy bien, ¿su nombre es? Henry, me alegra mucho, gracias. Usted me va a colaborar, ¿verdad? Toca que lo coja la cámara, porque a partir de hoy usted va a ser famoso. Perdón. Siéntese, por favor. Tenga la amabilidad. Muy bien. ¿En qué consistió la justicia de Dios para nosotros? Pablo utiliza un término técnico, jurídico, que es la imputación. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hubo una doble imputación. Explico el término porque no todos lo conocen. Imputación es un término que usan las leyes, los abogados, y en simples palabras significa poner a nombre de. Eso significa el término, poner a nombre de. ¿De acuerdo? Vamos bien todos, ¿sí? ¿Qué significa imputación? Estos muchachos aprenden bien. Entonces tenemos por un lado la condición del ser humano. ¿Me recuerdo? Henry va a representar al ser humano. Él está, pero no está ahí, porque Henry está representando a toda la humanidad en este momento. Es decir, ahí está usted, hermana, sentada, o ahí está usted, hermano, sentado. Pero ¿cómo es la condición del ser humano? ¿Santa o pecadora? Esta es la condición del ser humano, para tipificarla de alguna manera. Y no es muy sencillo, pero sirve. Esta es la condición del ser humano. Una condición de pecado. Una condición rumbo al infierno, al juicio, al castigo, porque la paga del pecado es muerte. Pero de otro lado está la obra de Jesucristo. Jesucristo, Él sin pecado, sin maldad, siendo perfecto, vino
a manifestar la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se proclama y se predica por fe y para fe.